Amigos, son las 8:05 de la mañana y como todos los jueves, nuestra compañera Gabriela Peroso nos pondrá en perspectiva los temas que son noticia en Venezuela, en la región y por supuesto aquí en los Estados Unidos. Gaby, muchas ganas de hablar contigo, noticias en desarrollo, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Con qué quieres comenzar? Hola Marjorie, como siempre un placer estar aquí y tratar de entender esta nueva realidad que nos toca vivir a los venezolanos, que parece que al final tampoco es nueva porque siempre sigue siendo parte de lo mismo. A ver, ¿cómo comenzar? Me llama la atención que los medios internacionales de comunicación nuevamente están poniendo énfasis al tema venezolano. Recordemos que estuvo de alguna manera dormido, sin embargo, con lo que ha sido el cambio dentro de la oposición venezolana, que ya el gobierno interino no necesariamente reciba ese apoyo que tenía, más sí la plataforma unitaria. Me llamaba, por ejemplo, la atención algunos reportajes que hacían medios completamente estadounidenses, que no necesariamente le ponen el ojo a Venezuela. Y, por ejemplo, rescatábamos un reportaje especial que hacía la agencia Fox News, haciendo una entrevista a quien fue el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, quien hacía una diferencia fundamental. En primer lugar, reconocía que había habido fallas por parte de la política estadounidense hacia Venezuela, pero decía que si bien esos estadounidenses han luchado por buscar la libertad para los pueblos que son subyugados por militares, dictaduras militares específicamente, él decía que en este caso en particular quedaba evidenciado, quedaba probado que no se trataba de un gobierno militar, sino de un gobierno narcocriminal que tenía muchas más aristas y que no solamente obedecía al tema político, militar, dictatorial, sino que justamente esas bandas criminales lo podían proteger y colocaban algunas de las declaraciones que daba el expresidente de Colombia, Duque. Esto es importante tenerlo en cuenta porque los medios de comunicación están diciendo, bueno, hubo un error de cálculo y todo se dañó, cuando realmente se intentó una vía que por lo menos se estaba intentando y se estaba trabajando con bastante energía y sin embargo se falló. Hay dos visiones distintas, la administración anterior de Estados Unidos versus la actual, tienen dos visiones de país, pero pareciera que las dos no van a alcanzar los resultados esperados, que es justamente que el pueblo de Venezuela pueda tener libertad de escoger a sus candidatos, de poder vivir libremente, de tener libertad de expresión, de que no hayan presos políticos en el país. Ahora, Hay ¿las que críticas, Gaby, hacia la política de Biden para Venezuela han sido más positivas o negativas? Las críticas son exactamente igual. Lo que pasa es que cuando hablas de la administración de Donald Trump, ya esa administración se fue y adicionalmente ya tuvo su ciclo completo. Esa política de máxima presión se ejecutó a plenitud y finalizó, porque ahora estamos en una nueva etapa de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Aquí el tema es que pareciera que se va a cometer el mismo error fundamental, que ya era la lección aprendida de quienes reconocen que esa política de máxima presión tuvo resultados hasta cierto punto, pero no llegó al objetivo final. Cuando Elliot Abrams habla de que recuerden que esto no es un gobierno simplemente militar dictatorial que obedece a la política, porque cuando tú obedeces a la política, las reacciones son distintas. Por ejemplo, en esa política se esperaba que los militares traicionaran al régimen de Nicolás Maduro, pero no lo traicionan porque no se trata de ideales, sino que al final son los negocios los que privan. Y cuando todos los militares, o gran parte de ellos, o un grupo pequeño, como lo quieras llamar, forma parte de un tema relacionado a lavado de dinero, a narcotráfico, no va a obedecer a decir, oye, no, el pueblo venezolano está oprimido, yo me voy. No, tú formas parte de otro negocio en donde, bueno, el tema político es el que te permite actuar libremente en los delitos que estás cometiendo. Si eso no es tomado en cuenta en esta nueva etapa, realmente estamos exactamente en el mismo punto. Es decir, las administraciones tienen que aprender de los errores cometidos. Y a mí me preocupa que en el caso particular de Estados Unidos hay tanta polarización que cada vez que cambia un gobierno de demócrata a republicano o viceversa,
no se toman en cuenta las lecciones aprendidas, sino que se trata de hacer lo contrario a lo que hizo el otro. Y si seguimos así, va a haber un péndulo eterno en este caso. Quería comentarte, no sé si pudiste leer parte de esas declaraciones que daba Jorge Rodríguez, que además de Sí, ser uno de los condicionando el diálogo. condicionando el diálogo, pero de una manera increíble. O sea, no condicionando el diálogo, para mí lo paralizó hasta nuevo aviso. Él dice que los que no tienen palabra no tienen derecho a nada, que se firmó ese acuerdo social para Venezuela, que se iban a liberar 3.2 mil millones o mil millones de dólares, mucho dinero nuestro, de los venezolanos que estaba en el extranjero y que está siendo protegido por diferentes países. Él dijo, Estados Unidos y la oposición se comprometió a liberarme esos recursos y que esto sea administrado por Naciones Unidas, e incumplieron su palabra. Si eso no se cumple, sencillamente no veo, así lo dijo, no veo ninguna razón por la que yo o el gobierno del régimen de Nicolás Maduro tenga que seguir en el diálogo. Es decir, nuevamente lo están paralizando. No sabemos qué pasó con estos recursos, cuándo, cómo y por qué tenían que ser liberados. No lo condiciona, lo paraliza indefinidamente. Antes la excusa era Alex Saab. Así van cambiando de excusas porque no quieren sentarse a negociar. Y eso es lo que me preocupa. Si Estados Unidos comete el mismo error de cálculo de no entender la naturaleza de quién se está sentando a negociar, no vamos a llegar a ninguna parte. Porque Gaby, tampoco se aclaró para qué fecha iban a hacer la entrega de estos recursos. No hay ninguna fecha. Se firmó ese acuerdo y estos ya están presionando que ya debería ser. No había fecha. Adicionalmente está el tema petrolero. Me llama demasiado la atención. Recordemos que hace una semana salió el primer carguero petrolero desde Venezuela hacia Estados Unidos en el marco de estas licencias limitadas que se están dando, pero en donde ya empresas norteamericanas están trayendo petróleo, y se habla de una paralización por parte de PDVSA, es decir, de la estatal petrolera, es decir, de la que depende 100% de Nicolás Maduro, diciendo que ahora están haciendo una revisión a los contratos en el medio de las sanciones. Yo cuando leo esto todavía no tengo claro quién, cómo y por qué se está paralizando el acuerdo, pero me hace pensar que Nicolás Maduro está poniendo la pelota de su lado y poniendo el poder de su lado, diciendo, yo permití sacar mi petróleo hacia Estados Unidos, pero yo puedo paralizar esto cuando yo quiera. Si eso es así, imagínate en qué posición estamos. Estados Unidos, sin creer en Nicolás Maduro, pensando en la buena fe, da estas licencias para que comiencen el envío de petróleo, y ellos mismos paralizan ese envío de petróleo y paralizan el diálogo y sabotean las primarias, porque esa es otra cosa que decía Jorge Rodríguez y los personeros de Nicolás Maduro, diciendo que imagínense cómo van a financiar las primarias con nuestro dinero. Entonces la oposición venezolana no tiene derecho a tener unos mínimos recursos para organizar sus primarias, pero ellos sí pueden utilizar los recursos como les dé la gana, porque ellos están esperando descongelar ese dinero, no necesariamente para la ayuda humanitaria. Habrá una parte que se administra a través de Naciones Unidas para ayudar al pueblo, pero se van a aprovechar, Marjorie. Ellos tienen controlado todas las etapas del proceso. ¿Y para qué van a utilizar ese dinero? Para comprar votos, para cambiar y hacer trampas en el sistema electoral y tratar de ganar las elecciones, que es su única finalidad. Entonces, unos sí tienen derecho a los recursos y otros no. Es tan difícil, o sea, por todas partes ellos tienen controlado este proceso. Y que de los venezolanos, de los que realmente quieren por lo menos intentarlo. Estamos hablando de más de 200 protestas que se han registrado este mes. Los maestros, escucharlos, ver cómo se organizan, es realmente admirable. Ganan, el que más gana, $30 al mes, Marjorie. $30 al mes, $1 al día. Esos son los que tienen años. Los demás ganan 17, $7 al mes.
Imagínate tú cómo puede vivir un maestro en esas condiciones. Hay unos que trabajaron todo el año y les suspendieron el sueldo porque ellos no saben que en la base de datos algunos maestros se fueron del país. Imagínate tú que tú y yo trabajáramos todo el año y nos suspenden el sueldo porque sí, además que ya les han suspendido todos los beneficios. Es terrible, esa gente necesita una respuesta y la necesita ya. Claro, y con una canasta básica superior a los $400 es bastante difícil. Hasta ahora ellos no han recibido respuesta. Estábamos hablando justamente con el representante de la Federación de Profesores de la UCB. Cambiando de tema, Gaby, analizando las decisiones en política exterior del gobierno de los Estados Unidos, quería saber cuál es tu opinión sobre este acercamiento con Cuba. Entre el día de ayer y el día de hoy se están llevando a cabo reuniones con delegaciones de aquí de los Estados Unidos. ¿De qué tratan estos diálogos? Bueno, se retoma de alguna manera lo que fue la política de Barack Obama cuando justamente incluso visitaron la isla. Ahora, desde el día de ayer, hay mucho hermetismo, todavía no se conocen detalles sobre lo que fueron las reuniones el día de ayer, pero ya comenzaron y finalizarían el día de hoy. Se trata de un conjunto de reuniones ya más enfocadas en el tema de seguridad, contraterrorismo, fraude migratorio, narcotráfico, lavado de dinero, es decir, personas del FBI, del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad Nacional, todo lo que tiene que ver con ese tema policial está en La Habana negociando una cantidad de puntos. Entre los puntos que quisieran los cubanos que se lograra, por ejemplo, que Cuba salga de la lista de patrocinadores del terrorismo. Es una lucha que ellos tienen bastante rato haciendo y obviamente hay gran parte del mundo, senadores y congresistas estadounidenses que dicen jamás hay que sacar a Cuba de los patrocinadores del terrorismo porque justamente ellos siguen haciéndolo completamente, son aliados de China, son aliados de Rusia y adicionalmente son parte de ese terrorismo mundial. Sin embargo, Cuba está tratando de hacer eso porque esto le podría dar muchas más posibilidades de que vuelvan a negociar con Europa. Como la visión de los demócratas es completamente distinta, yo creo que este es el inicio de una cantidad de reuniones que se van a dar en los días posteriores para llegar a un acuerdo macro. Ahorita estamos en esta materia, pero esos acuerdos van a seguir. Si eso ocurre con Cuba, va a ocurrir inevitablemente con Venezuela. No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con la figura de James Story, quien es actualmente el embajador de Estados Unidos, era ante el gobierno interino. Ayer justamente los personeros de Nicolás Maduro hablaban de eso, ahora de qué es embajador él. Hay que entender y saber cómo se va a manejar la política estadounidense, porque si bien siguen apoyando esa asamblea de 2015, esa asamblea se va a encargar de tener algunos recursos protegidos, pero más allá de eso no hay más nada. Y si las negociaciones siguieran, aunque no sabemos si van a seguir, porque ya las paralizó Jorge Rodríguez, ¿cómo se va a manejar ese tema? Está todavía la duda. Si vas a empezar a negociar aún más con el gobierno, si vas a empezar a seguir enviando delegados de Estados Unidos, vas a reconocer a Nicolás Maduro. Si lo reconoces, le vas a quitar la recompensa que tienes por su cabeza, le vas a quitar los cargos criminales a él y a otros 15 o a otros 20 que cometieron delitos y están siendo procesados acá en Estados Unidos. Todo eso hay que entenderlo. Y en el tema de Cuba es prácticamente lo mismo, es un paralelismo de lo que ocurre. En el tema de Cuba es particularmente doloroso, he estado haciendo algunas entrevistas porque, Marjorie, así como están esos funcionarios policiales estadounidenses allá, los pares de ellos están también reuniéndose y están siendo legitimados. Entonces imagínate una madre que vio como un agente que ella conoce con nombre y apellido torturó a su hijo, lo detuvo, lo golpeó. Esa persona ahora está fotografiada con un cafecito cubano, con los gringos, y esa familia que estamos hablando de 1.700 detenidos luego de las protestas, personas que simplemente decidieron alzar su voz y fueron condenadas hasta 7 años de prisión. Y no solamente que están condenadas y son presos políticos y no hay certeza de que el tema de los presos políticos sea abordado en estas reuniones, sino que adicionalmente están denunciando hambruna generalizada en las cárceles de Cuba. Dicen que el plato fuerte que reciben es una dieta líquida y si tienen suerte comen cáscaras,
cáscaras de plátano, cáscaras de huevo, o sea, cualquier cosa. Y no solamente porque no hay comida, sino que la poca que hay, los militares se la roban. Entonces, en estas circunstancias, hay senadores y congresistas que se preguntan, ¿cómo fuiste a La Habana a negociar cuando no estás reclamando lo mínimo y fundamental para el pueblo de Cuba, que sigue además huyendo a través de las aguas o a través de la frontera con México? Y es que este tipo de acercamiento ha traído muchísimas reacciones contrarias por parte de la diáspora cubana aquí en los Estados Unidos, específicamente en el sur de la Florida. Pero pasando a otro tema que también nos interesa, Gaby, me gustaría conocer tu opinión sobre esta confrontación que se ha dado entre dos líderes de la oposición, Julio Borges y Leopoldo López, en medio del contexto de que se están preparando para las primarias. ¿Qué te parece esta confrontación y estas críticas? Es difícil explicarlo, Marjorie. Mira, otra de las cosas que decía Elliot Abrams en esa entrevista a un medio estadounidense es que él decía que cuando un proceso se desgasta de esta manera y al final tienes que reconocer un fracaso, los actores que forman parte de eso se sienten desilusionados, se sienten desesperanzados y eso crea otro tipo de sentimientos internos que crean más divisiones y esas divisiones están latentes. Adicionalmente, esas divisiones están latentes porque unos y otros pueden ser señalados de que se cometieron abusos con los recursos de los venezolanos, que confiaron, por ejemplo, en entregarle a algunas empresas a grupos políticos y algunas personas se aprovecharon de eso. Hay una lucha de poder increíble que se está dando y es muy doloroso porque vemos cómo, a pesar de que a uno le duele decirlo, cómo se mantienen en bloque los chavistas, los maduristas y no dejan ni una grieta para que nadie entre. En la oposición dejamos que todo entre, todo pase y las críticas se hacen interna y externamente. Obviamente las tienes que hacer porque no sería justo si hay un tema de corrupción, si hay un tema de abuso que no se denuncie. Pero el tema es que se hace en la víspera de las primarias y lo que haces es socavarte a ti mismo. Entonces, no me podría ir por ninguno de los dos lados, ni por un tercer bando. Es increíble lo que pasa en la oposición venezolana. Creo que han habido muchas posiciones personalistas que evitaron que, por ejemplo, las cosas avanzaran el 30 de abril, cuando hubo posibilidad cierta de renuncias de al menos una parte del madurismo y no se logró, y dicen, incluso lo confiesan algunos funcionarios del Departamento de Estado en secreto, esas personalidades venezolanas que quisieron como que apropiarse de parte de lo que era un proceso que debía ser para los venezolanos, en donde no podía, había que renunciar a todos, sino que simplemente el tema era por lo menos quebrar un poquito, por lo menos un ala de Nicolás Maduro. Cuando todo eso pasa o cuando ves a otros funcionarios que se aprovechan de todo el poderío exterior que tuvieron, no sabes a quién defender y los venezolanos en el fondo de su corazón dicen, ojalá hubiese otro grupo, ojalá tuviera alguien más en quien confiar. Y al final tienen que confiar en ellos mismos, en esos maestros que se tienen que vestir de negro, tomar la decisión de uniformarse de alguna manera para que su voz sea escuchada. Al final eso es lo que le queda a los venezolanos, porque los líderes tienen que hacer un mea culpa y un examen interno de qué han hecho y en quién han pensado como prioridad. Claro, es la única forma, según los analistas políticos, para que vuelvan a confiar en ellos. El tema es el momento en el que se hace y las consecuencias que pueda tener, porque hay mucha gente que aborrece la política justo por este tipo de denuncias. Sin embargo, mientras que esto pasa en el plano político, sí, Gaby, te escucho. ¿Qué me ibas a decir? No, pero que lamentablemente la política es necesaria, no podemos... Claro, Se, es la vía. adelante, Gaby, mientras que todo esto ocurre en el tema político, pues hemos visto que en la administración de Nicolás Maduro, en reiteradas oportunidades, se ha hecho referencia a una reforma judicial. ¿Qué dicen los expertos sobre esta posible reforma? Mira, estábamos viendo un artículo de Inside Crime en donde aseguraba que se está dando esta reforma política, pero hay un temor real de convertir a la dictadura en un estado policial.
Entonces, por un lado, nuevamente un control absoluto, represor en las calles para los ciudadanos, y adicionalmente dicen que la manera, la dinámica en la que está planteada esa reforma judicial también trataría a muchos funcionarios en las calles que son plenamente corruptibles. Lamentablemente habrá uno que otro funcionario policial y militar que rescatar, pero prácticamente todos los organismos policiales están inundados justamente de personas amorales que no les importa, que no tienen escrúpulos y que tienen otro tipo de motivaciones que no necesariamente son las de proteger a los venezolanos. Es un estudio que hacen y analizan entonces esta reforma judicial que recuerdo que dentro de lo que era esa mesa en México, que no sabemos si algún día se va a retomar, era uno de los puntos fundamentales, porque decían, no solamente se trata de hacer elecciones en Venezuela, si tú no tienes un poder judicial, un poder para dar y impartir justicia que sea realmente justo, es imposible avanzar en todas las demás aristas que tengas. Pero ellos se adelantan al discurso y tratan de colocar esta reforma policial que simplemente lo que puede hacer es reprimir al venezolano, darle más poder a los policías y los militares, y ya nosotros sabemos qué hacen cuando ellos tienen poder sobre los ciudadanos. Así que hay que ponerle un ojo. Está muy bueno ese artículo de Inside Prime y creo que, bueno, todos los venezolanos tienen que darle un vistazo a este reportaje. Gaby, gracias por siempre analizar bajo esta perspectiva periodística estos temas que son de interés para nuestra comunidad. Feliz día, feliz fin de semana por anticipado y será hasta el próximo jueves. Así será. Un beso grande. Un beso para ti. Amigos, hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten. Más adelante, un especialista nos estará hablando sobre cómo prevenir o controlar la diabetes. Esto será en breve, no se aparten.